Bueno, iglesia, continuamos hoy con la segunda parte de no descuides tan grande salvación. Vuelva y díganle al que tiene al lado ahí, no descuides tan grande salvación. Es grande, y hablábamos en esa primera parte, hace 15 días, ahí pueden ver pronto el video ahí en el canal de YouTube. Y hablábamos de un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7. Y dice del versículo 3 al 7, empezamos ahí, vamos a verlo en nueva versión internacional. Y dice, versículo 3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado ¿de quién? De Cristo Jesús. 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones ¿qué? Civiles, se enreda en estos negocios, ¿cierto? Segunda de Timoteo 2, 3, 7. Ahora sí. Segunda de Timoteo 2, 3, bueno, es del 3. Volvámoslo a leer ahí entonces. Dice así, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y vamos a verlo en Reina Valera, para que lo veamos un poco más como lo vimos la vez pasada. Ninguno que milita se enreda en los negocios ¿de qué? De la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también, versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. O sea, si usted es un atleta en cualquier tipo, cualquier rama, usted tiene que competir legalmente. Usted tiene que seguir las reglas, tiene que seguir las instrucciones. Se imagina, por ejemplo, un deporte como el boxeo. ¿Qué dice el boxeo? No pueden dar golpes por debajo de la cintura. Y si si un atleta va a hacer eso y va a faltar a esa regla, aunque venza al otro, va a ser ¿qué? Descalificado, ¿cierto? Igual en atletismo, igual en cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, en fútbol. ¿Quién le gusta el fútbol? Bueno, qué bien, que Dios los bendiga mucho. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, cada quien le gusta lo que, ¿cierto? Le sabe lo que le gusta, como se dice. Pero si usted va en fuera de lugar, ¿cierto? Aunque va y meta el gol, ¿lo valen o no? No vale. ¿Por qué? Porque no está siguiendo las reglas establecidas. Y eso mismo dice que entonces si nosotros estamos militando en el reino de Dios, estamos militando para el Señor, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Entonces dice que el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6, ya íbamos en el 5, ahora con el 5, luego vamos al 6, ya lo leímos, vamos al 6. El labrador no, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Imagínese uno que labre la tierra y quiera de una vez a coger los frutos y ir a recoger la cosecha, pero no ha arado la tierra, no la ha sembrado, no la ha despedregado, no ha hecho nada de esas cosas. Entonces, igualmente, nosotros, para agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas correctamente. Y dice en el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y es que nosotros como hijos de Dios hemos escuchado muy popularmente hoy día que la gente dice que no, es que estamos por gracia. Entonces la gracia de Dios hace que no haya que hacer nada. Ya no tienes que cuidar si pecas o no, porque es que Cristo ya cubrió todo. Entonces todos tenemos pase VIP. Y es una mentira que se ha filtrado en estos tiempos, que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener presente. Vamos a Hebreos 2, versículo 4. Y en el versículo 4 dice lo siguiente. Hebreos 2, 4. Y un segundito acá que se pasó un versículo. Hebreos 2, que no me cambió aquí un momento. Hebreos 2. Versículo 3, perdón. Hebreos 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos
nosotros si descuidamos una salvación ¿qué? Tan grande. Por eso el título del tema, hemos venido hablando, no descuides tan grande salvación. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron. Un día nos dieron ese mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje de salvación? Y la buena noticia, que a pesar de que tú y yo hemos fallado, hemos pecado, hemos manejado nuestra vida a nuestro antojo, hay una oportunidad en Cristo de que Él, a través de la muerte y resurrección en la cruz, te ha perdonado a ti todos tus pecados pasados y los míos. Y seguimos en un proceso que si fallamos y si pecamos, debemos pedir perdón y volver y apartarnos de esa maldad para seguir caminando. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente, de que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. Esa salvación, ese regalo de Dios pagado con su propia sangre, no podemos descuidarlo de esa manera. ¿Estamos? Bueno, y vamos entonces al libro de Judas. Judas es, vamos a ver ahí en el primer versículo, está antes de Apocalipsis. Y dice en Judas, capítulo 1, dice lo siguiente. Vamos a leerlo ahí mismo. En Nueva Versión Internacional, y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Resulta que Judas, en el estudio bíblico, dice que es el hermano de Jesús. Es uno de los hermanos, pero era uno de los hermanos que no fue apóstol, porque Jacobo sí fue, que es Santiago, fue hermano y fue apóstol, pero Judas no. Y dice la Biblia que al principio ni siquiera los hermanos creían en Jesús, pero después muestra cómo Judas y ellos siguieron a Jesús y también predicaron el evangelio. Y él se presenta como siervo de Jesucristo y hermano ¿de quién? De Jacobo, porque en ese tiempo Jacobo había sido de nombre dentro de la iglesia de los seguidores de Jesús. Y esta carta va para 3 tipos de personas, y vamos a ver si esas personas nos encontramos en este lugar, ¿sí? Número 1, a los que son sus amados. ¿Quién es aquí amado de Dios? Se siente amado de Dios. Aquellos guardados por Cristo. ¿Nos guarda Cristo? Amén. Y llamados a la salvación. Esa era la intención inicial de Judas cuando escribe este versículo y dice, escribe esta carta que tiene un solo capítulo y nos habla de que va dirigido a los que son amados, guardados por Cristo, llamados a la salvación. En este tiempo, Judas escribe a la iglesia anunciando aquellas cosas que iban a suceder en los tiempos previos a la venida de Jesús. ¿Quién cree que la venida de Jesús está pronto? Bueno, y él habla y nos dice y nos advierte. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65, según la historia y las secuencias bíblicas. Judas murió aproximadamente en el año 70, pero escribió en el año 65 acerca de lo que iba a suceder en estos tiempos. Y eso bíblicamente, ¿han escuchado el término apostasía? ¿Sí? Apostasía es apartarse de la fe, es alejarse del principio de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Un cristiano aprende de la fe, conoce, y de un momento a otro, por la tentación, por muchas cosas, puede apartarse y abandonar su fe, y es lo que se llama apostasía. Entonces él decía que en estos últimos tiempos mucha gente abandonará la fe, mucha gente se desviará a otras creencias, a otras cosas, y se apartará de lo realmente importante. Y es lo que queremos hoy entender con este mensaje y continuar en esa parte de tener cuidado, de cuidar esta salvación tan grande. Vamos a ver el versículo 2. En el versículo 2 dice que reciban, a los que nos escribe esta carta, dice que reciban misericordia, ¿qué más? Paz y amor en abundancia. Pero no para que yo diga, ay, qué rico Dios, dame abundancia, dame amor, dame misericordia. No, es para que tú y yo podamos entregar a otros, ¿qué?
misericordia, amor y paz. Porque es muy fácil y muy rico uno decir, no, y tengo tanta paz de Dios, pero ¿será que le estamos dando paz a aquel con el que hablamos? ¿Le estamos teniendo misericordia? ¿Le estamos dando amor? Y es lo que tenemos que estar atentos a recibir de Dios y a dar. Porque siempre lo que hacemos muchas veces es solo juzgar y decir, ve, pero ¿por qué haces esto? Criticar las situaciones. Pero Dios nos dice que debemos dar misericordia, paz y amor, un poquito. No, dice que en abundancia, en abundancia. Versículo 3. Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente, ¿qué? Mire el deseo de él, un deseo intenso. Le arde su corazón, le preocupa. Y dice, escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Esa salvación tan grande. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan, ¿qué? Luchando. Mira algo bien importante. Si ya nos han dado una salvación y fuera que ya la tuviéramos, ¿sería necesario luchar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería necesario luchar? No, porque si ya estuviera en nuestras manos y ya estuviera lista y entregada, pues no habría que luchar, ya la tenemos en el bolsillo, digámoslo así. Ya no es sino utilizarla o ya es reclamarla, pero dice que sigamos luchando vigorosamente. ¿Cómo se lucha? Con energía, vigorosamente, dice, por la fe encomendada una vez por todas a los, ¿qué? A los santos. Sigan luchando. Esa fe significa obediencia. Esa fe significa cuidar nuestra conducta, porque una vez nos la encomendaron y esa vez es una vez y para siempre. O sea que si yo recibo el mensaje de Dios, de salvación, de conducta, de fe, ¿es para un solo momento o para cuándo? Para siempre. La aprendemos y empezamos a ejecutarla, y cuando ya estemos en su presencia, pues con mayor razón, sin este cuerpo de maldad, sin esta mente de maldad que nuestra alma anda contaminada por el pecado, pues va a ser mucho mejor para toda la eternidad. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, una vez por todas a los santos. Entonces ya empieza Santiago a hablar, Judas, a hablar de un problema que va a empezar y que se vivirá en el final de los tiempos y que estamos ahora en él, y es en el versículo 4. Vamos a ver ahorita varias versiones. Vamos a leer primero la Nueva Versión Internacional y vamos a mirar las diferentes formas en las que la trata. Dice, número 4, dice, el problema es que se han infiltrado, y lo pasaba y sucedía desde ese mismo tiempo de Judas, en las iglesias del momento. Había muerto Cristo, había resucitado, más o menos, ya llevaba un buen tiempo, y ya estaban en el año 60, 65. Entonces la iglesia había recorrido un buen terreno, pero dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos, ¿qué? Individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. O sea, algunas personas se metían dentro de la misma iglesia que ya estaban señalados, marcados de parte de Dios, señalados para condenación. Dice, son impíos que tienen su mente cauterizada y solamente están dedicados a la maldad. Dice, que cambian en libertinaje, ¿la qué? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que vino Jesús, el pueblo judío, ¿por qué crucificó a Jesús? Porque no creía que Él era el Hijo de Dios. Y le decían que era un blasfemo. ¿Cómo así que usted es el Hijo de Dios? Y por eso lo crucificaron. Entonces, en ese tiempo, muchos de ellos mismos se mezclaban y se metían dentro de las mismas congregaciones a negar que Jesús era el Hijo de Dios, a dañar a los hermanitos de la iglesia. Y vamos a verlo en la versión, vamos a ver en Nueva Traducción Viviente, ese versículo 4. Y dice así, les digo esto, porque algunas personas que no tienen, ¿a quién?
Ojo, personas que no tienen a Dios. Y a veces uno dice, bueno, es que en la iglesia vamos todos los que tenemos a Dios. Puede que sí, puede que no. Por eso hay que tener los ojos abiertos, hay que estar atento. Ahora no va a seguir, ahora sale desconfiando de todo el que está al lado. Ay, no, usted de pronto no tiene a Dios. No. Pero sí, o sea, hay individuos en cualquier momento que pueden llegar a infiltrarse. ¿Con qué? Con otras intenciones. Y aparentemente quieren aprender de Dios, quieren venir a la iglesia, pero no sabemos, no conocemos su corazón, pero Dios sí los conoce. Y pueden hacer esto que dice, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. O sea, ¿qué pasaba en ese tiempo? ¿Será que puede pasar ahora? Claro. ¿Y se han infiltrado? Sí. En la historia de nuestra iglesia ha pasado. Han habido uno que otro por ahí lobos feroces que se han metido y menos mal se les ha podido dar garrote, ¿cierto? Y salvamos las ovejitas, algunas ovejitas por ahí que estaban siendo acorraladas, ¿cierto? Y dice así, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Entonces llega el tipo ahí tratando de conquistarse las ovejitas de la iglesia y no pasa nada, Dios ya nos limpió de todo pecado, nada debemos, nada es malo. Y entonces la muchacha inocente, sí, de verdad, y le cantan y le cuentan el cuento y terminan de pronto siendo seducidas. Cualquier parecido con la realidad es pura, pero sucede. Por eso hay que estar atentos, y Judas lo decía. Ellos vienen a decir y a permitir que se puede llevar una vida inmoral, pero cuando usted escuche eso de alguno que ya esté o que se infiltre, prenda su alarma. Cuando alguien diga, no, pero es que eso no tiene nada de problema, es que eso no es pecado, es que, ojo, acuérdese de Judas, tal vez, y acuérdese del otro Judas también, pero lo dijo el que los advertía. Porque puede haber gente que con un corazón sin Dios, sin el objetivo principal, y ¿qué pasamos? Descuidamos nuestra salvación y nos podemos enredar y perdernos de esto tan lindo que Dios nos ha dado. Y dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho. O sea, ya estaba escrito que esas personas iban a la condenación, pero se meten en las congregaciones a hacer daño. Y dice, pues han negado a Jesucristo por el hecho de que, si yo digo que no debo cuidar mi conducta, si yo digo que no tengo que ponerle cuidado al pecado y que eso no importa, ¿a quién estoy negando? A Cristo, porque Cristo nos enseñó que debemos ser santos, porque Él es santo. Pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Miramos ahí en la otra versión, TLA. Mire cómo las diferentes versiones nos lo ilustran, para si no lo cogemos de un lado, del otro sí. Estoy preocupado, decía Judas. Imagínense la expresión de Judas escribiendo, estoy preocupado. Iglesia, estoy preocupado, decía. Pues hay algunos que se han colado, infiltrado, metido entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos Tremendo, ¿no? No tienes que obedecer. Esos son, mira, es que la Biblia, estamos en tiempos modernos, yo creo que la Biblia tienen que editarla y ponerle las nuevas normas del mundo. Y dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces ese tipo de comentarios tenemos que cuidar y exhortar más bien, o decir, mira, te estás desviando. Y si lo detecta que lo que quiere es otra cosa, entonces apártese, ponga cuidado, denuncie. Y el pastor, mira, es que, no, de verdad, y ustedes son ovejitas de este redil. Y si ustedes como ovejitas sienten que alguien está diciendo, enseñando, o tal vez presionando en temas y cosas que nosotros no le hemos enseñado, con todo el derecho, pastora, pasó esto con esta persona y se me prendió la alarma. Claro, ¿y qué hay que hacer? Coger el garrote para ir detrás del lobo, ¿cierto? Por eso el pastor tenía un callado, pero también tenía un garrote,
El garrote no era para la oveja, pero sí era para el lobo. Entonces tenemos que cuidarnos como iglesias, como ovejitas, y no simplemente dejarse minar la mente o dejar que algo llegue a pasar a otro nivel. ¿Estamos? Dice, piensan que como Dios nos ama tanto, miren el engaño que pulula en el medio, y creo que en algún momento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aló? Ok. Y dice, volvamos ahí. Piensan por esto y que Jesús no es nuestro único dueño y Señor y que por eso no debemos ¿qué? Obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Mire, esa es la mentira que se infiltra y que tristemente tal vez muchos hijos que habían sido llamados para la iglesia, que habían sido llamados para el destino de la salvación, hoy se encuentran extraviados porque escucharon voces que no debían escuchar y se desviaron y los sedujo su propio pecado. No hay que obedecer. Eso no es malo, que eso ya. Y la carne seduciendo. ¿Vieron lo del imán en el video? Entonces terminas atrapado en ese imán de maldad porque te alejas de la verdad. ¿Viste cómo el niño, el muñequito iba pegado del pasamanos? ¿Cierto? Y los imanes a los lados. Si te sueltas de la verdad, fácilmente te atrapa uno de estos. Y ahí te enlaza y te enredas. Y dicen que no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esta gente. Vamos a ver la versión Dios habla hoy. También me gusta mucho cómo lo dice. Dice, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quien las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a Jesucristo, único dueño y Señor, Jesucristo. Y palabra de Dios para todos, hay un pasaje por todas las versiones, dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. ¿Se meten haciendo bulla? No, secretamente. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados, están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo nuestro único Señor. Hay una imagencita ahí que dice, la gracia no es licencia para pecar, porque mucho se ha distorsionado y el enemigo ha metido su mano, metiendo algo que se llama doctrina de demonios, lo dice la Biblia. Es doctrina que no es bíblica, o sea, no es de Dios y que tenemos que cuidar, y por eso esa salvación nuestra, tenemos que estar atentos para no desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. Y mira el versículo 5, volvamos allá a Judas, en la Nueva Versión Internacional donde estábamos, ya leímos el 4, ya vimos cómo se infiltran, qué hacen, ¿sí? Y mire, y puede ser que usted, no, pero es que no ha venido, no invitemos a nadie, de pronto se nos infiltran. Si usted se descuida y usted le da más gusto a su carne, tal vez usted pueda volverse uno de esos infiltrados. Sí, porque a veces decimos, no, es que no hay nadie, cerremos la puerta, sigamos en club, cerraditos nomás nosotros. No, tal vez cualquiera de nosotros, si descuidamos esa salvación tan grande, podríamos terminar en eso. Y de creerle a la carne que nos seduce y nos dice, no, es que no pasa nada. No, es que te saliste un poquito y mira, Dios te sigue bendiciendo. Y terminamos fuera de todo y fuera de la cobertura del Señor. Dice en el versículo 5, dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles. ¿Quiero qué? Que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿qué hizo con el resto? ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer? Obedecer. Eso es creer. Y muchas veces lo digo, usted le cree al médico cuando va a una consulta, usted le cree está enfermo, le cree al médico, ¿cierto?
Y él le manda una fórmula. Pero si usted no se toma los medicamentos como él se los mandó, ¿será que le creyó al médico? No, no le creyó. ¿Por qué? Porque no se tomó la fórmula que le envió. Y con Dios es igual. Si nosotros decimos creer es porque le obedecemos a Él. Y dice que cuando Él sacó a la gente de Egipto, aunque los liberó, y tú y yo fuimos liberados de una vida pasada, no. ¿Quién fue aquí liberado de una vida pasada? ¿O está en ese proceso de ir saliendo? Igual con el pueblo de Israel. Los sacó, los liberó, pero una vez no obedecieron, no creyeron. ¿Qué hizo con ellos? Los destruyó. Versículo 6. Versículo 6 dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. ¿Por qué? ¿Se dejaron qué? Contaminar. ¿De quién? De Satanás. Dice la Biblia, por sus múltiples contrataciones. La tercera parte de los ángeles del cielo los contaminó de maldad. Y dice, ellos no mantuvieron la posición de autoridad, la posición que Dios les había dado, sino que abandonaron su propia morada y los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio, el juicio del gran día. Va a haber un juicio, un día donde le tendremos que dar cuentas a nuestro Señor de todo lo que ha pasado en nuestra vida. Y vamos un momentico a Santiago 2, versículo 14, y volvemos ahorita a Judas. Santiago capítulo 2, versículo 14, y dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La fe que no tiene obra, o sea, que no me lleva a mí a la obediencia, a respetar lo de Dios, a actuar conforme a Dios, ¿nos lleva a la salvación? No, no nos lleva. ¿Por qué? Porque no se basa solo en creer algo, sino en obedecer a Dios. 15, supongamos que, bueno, vamos al versículo, saltemos ahí un momentico al 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está, ¿qué? Muerta. 18, 19. ¿Tú crees que hay un Dios? Magnífico. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiembla. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, si un demonio cree que hay un solo Dios y tiembla, y yo no estoy obedeciendo, estoy haciendo lo mismo que haría un demonio. ¿Cierto que sí? Lo estaría haciendo. Entonces, el llamado es que nosotros tenemos que hacer esa diferencia, y es de la obediencia y permanecer en las enseñanzas de Dios. Mira, y tal vez muchas personas pueden decir, no, es que yo no soy incrédulo porque es que yo no niego la existencia de Dios. Ojo con esto, yo no niego la existencia de Dios. Pero sabes una cosa, no crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No crees que Dios es un Dios absoluto y que rige sobre todo y que es nuestro papá. Entonces hacemos el mismo papel de un ¿qué? Un incrédulo, de un ateo. Porque la diferencia no está solo en creer en algo o en creer que Él es Dios, sino en creerle a Dios y obedecerle y buscar la santidad y buscar el amor, la misericordia, la paz. Eso es lo que tenemos que hacer cada día y tenerlo presente. Mateo 12:36, y ahorita regresamos a Judas. Mateo 12:36. Y mire este versículo que lo hemos hablado muchas veces y dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan ¿qué? Bueno, entonces la pregunta es, si tengo que dar cuentas por palabra ociosa que haya pronunciado, ¿qué se dirá con los hechos? ¿Qué se dirá con mi conducta? ¿Qué se dirá con la vida desenfrenada o no apartada de la maldad? Si por una palabra mal dicha, una palabra ociosa,
o tal vez una palabra descortés, una palabra sin amor, una palabra maldicha, vamos a tener que dar cuentas. Imagínate por una actuación, por una conducta inmoral, no sé, de falta de amor, de muchas cosas, de mentira. Entonces, ¿hay que cuidar la salvación o no hay que cuidarla? Hay que cuidarla, porque fue un regalo gigante, grande, que Dios nos ha dado y nos ha entregado para que lo sigamos. Y volvamos ahí otra vez entonces a Judas nuevamente. Y vamos al versículo 6. Ya nos habló de quién, de los que fueron liberados de Egipto y que no creyeron, no obedecieron y fueron ¿qué? Destruidos. Versículo 6. Entonces Judas nos está diciendo, mira, es tanto que hay que cuidar esa salvación que tenemos en común, que te voy a mostrar varios ejemplos. Y Dios es el mismo que ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo en ese tiempo, lo va a hacer ahora. Y es lo que tenemos que tener en mente. Y dice, y los ángeles, ya se lo leímos, ¿cierto? 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego que eterno. O sea que ahí está diciendo que toda esa gente que practicó y por esas conductas y por lo cual fue destruida, ¿dónde está? En el Hades, en un lugar de fuego, dice eterno, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. La Biblia es muy clara, ha creado al hombre y a la mujer dentro de un matrimonio, y todo lo que se salga de ahí son ¿qué? Vicios, y son cosas que van en contra de la naturaleza, a lo que tú y yo no estamos llamados, y que de pronto anduvimos en otro tiempo en esas cosas, pero Dios vino y nos dijo, mira, te amo, morí por ti, resucité por ti, te perdono porque no lo sabías, pero ahora te estoy enseñando cuál es la nueva conducta y la nueva forma de agradarme. Y es lo que tenemos que seguir. Y no solamente son ese tipo de conductas, todo aquello que atente contra quién, contra nuestro cuerpo. Miramos si te los voy a leer en NTV, Nueva Traducción Viviente, ese versículo 6. Y dice de la siguiente manera, y les recuerdo de los ángeles, mira si lo tienes ahí, te lo voy a pasar, pero lo voy leyendo mientras tanto. Judas 1:6, nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Ok, volvamos ahí entonces a Nueva Versión Internacional y vamos al versículo 8. De la misma manera, estos individuos, ¿cuáles individuos? Los que hablaban el número 4, los que se infiltraban, los que hacían, ¿sí? Dice, de la misma manera estos individuos, llevados por sus delitos, contaminan su cuerpo, desprecian ¿qué? La autoridad y maldicen a los seres celestiales. ¿Qué dice? Contaminan su cuerpo y desprecian la autoridad. Mire, a veces secretamente se mete el lobito. Y recuerden la vez que Jesús le dijo a Pedro, dijo, apártate de mí, Satanás. No era que Pedro fuera Satanás, sino que en ese momento se estaba oponiendo a la voluntad de Dios, que era morir en la cruz. Porque él dijo, es necesario que yo muera. Dijo, no, ¿cómo así? Pedro andaba hasta armado, tenía una espada, voló después la oreja a uno de los sacerdotes que fueron a atraparlo, uno de los soldados de los sacerdotes. Y Dios dice que contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Muchas veces alguna persona que se infiltra o que se presta para estas cosas puede decirte como, uy no, qué chévere la reunión de tu iglesia, me gusta cómo predica ese pastor, cómo predica la pastora, pero si hay algunas cositas como que no estoy de acuerdo, como que no me parecen.
y empieza la murmuración, empieza el foco de rebeldía en contra, y es otra de las formas en las que prendemos esa alarma. Y si hay que exhortar en amor, exhortar y llevar al orden, pero es una forma en la que se comienza a hacer este tipo de cosas. Entonces no es que siempre tenga que venir alguien de afuera, puede ser de adentro que se levanta algo que se sale del orden que Dios ha establecido. Y dice, ni siquiera, versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, dispuntándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Y ahí es donde nosotros tenemos que aún respetar esos seres espirituales, que no es nuestro deber, nuestra labor, maldecir o tratar mal, porque el Señor es el que se encarga del enemigo y de sus trabajadores o sus servidores. Versículo 10 dice, estos en cambio, ¿estos quiénes? Los del versículo 4, ¿sí? Estos en cambio maldicen todo lo que no entienden. Ojo con eso, maldicen todo lo que no entienden. Entonces cuando la palabra entra, porque como no tienen a Dios, ¿cierto? No tienen. Y dice la palabra que no pueden percibir las cosas espirituales, porque se perciben ¿de qué manera? Espiritualmente. Entonces como no lo entienden, dice, maldicen lo que no entienden, y como animales irracionales, ahí con el respeto de los animales, simplemente obedecen a su instinto. Dice, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y vamos a ver cómo lo dice ese versículo 10 en palabra de Dios para todos. Es muy clara ahí también como lo dice, de la siguiente manera. Pero esos critican lo que no entienden. Entonces cuando yo a veces no entiendo la palabra como lo enseña y como lo dice, entonces surge a mí no me parece. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas, pero hay cosas en la Biblia que yo no comparto, ¿cierto? Pero es porque no se entiende con la autoridad, con la autoridad que viene de parte de la misma palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, póngale la firma que así es, porque es palabra de Dios. No es para que yo interprete, no, es que en estos tiempos, no, es que hay que modernizarla, no. Dice, por eso critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse. No, entendí que la salvación es por gracia. Comamos y bebamos, que mañana moriremos y la salvación está lista y segura. ¿Sí mire tan tremendo, tan peligroso? Como dice, como no entienden, se rebelan contra lo que no entienden, pero lo poquito que entienden lo usan para destruirse a sí mismos. Entonces mira, hijo de Dios, ovejita, si tú llegas a tener ese pensamiento de que ya te vas a relajar porque es que Jesús ya hizo todo por ti, ten cuidado, porque te puedes perder ese premio que ha sido reservado. Miremoslo como dice Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo 10. Dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que le dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué le dice a un animalito que se tiene que aparear? El instinto. Entonces se vuelve una persona humana como un animal que simplemente obedece ¿qué? A su instinto carnal. Del deseo que le dio, lo que le provocó su carne, se deja llevar. Y es lo que advertía Judas en esta hermosa carta. Versículo 11 dice, ¿qué aflicción les espera? Porque siguen los pasos ¿de quién? De Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam. Engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Ahí ilustra tres cosas: avaricia de Caín o envidia de Caín, la maldad, el engaño de Balaam y la rebeldía de Coré. Ya si ustedes leen en el Antiguo Testamento, Coré se rebeló contra Moisés. Como él era de la tribu de los levitas, pensaba que él podía ir también a quemar incienso, y había unos específicos, eran los sacerdotes de la familia de Aarón que podían hacerlo. Y yo digo, es que nosotros también somos levitas.
A ver, que Dios nos muestre, vamos a prender incienso y el que Dios defina. Y la definición fue fuerte, porque Dios los consumió a todos. Se rebelaron contra la autoridad. Y entonces dice, aquellos que se rebelaron como Coré, al igual que Balaam. Balaam era un profeta, pero profetizaba muchas veces a su manera, alejado de Dios. Y un rey le dijo que maldijera al pueblo de Israel. Y él no lo fue a maldecirlo y Dios no le dejó hablar sino bendición. Y como no pudo hacerlo de esa manera, le quería dinero, lo único que fue que le dijo, mándele mujeres de las que adoran a los ídolos aquí. Y contaminaron el pueblo a través de prostitución y muchas cosas. Y una plaga terrible, pero finalmente fue detenida. Entonces mire cómo dice, al igual que de Caín, que Balaam, Coré. Versículo 12, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales volvamos allá a la traducción a la internacional. ¿En qué versículo íbamos? Estamos despiertos. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Eso pasa a veces en las iglesias. Tenemos que cuidar de que no pase en la de nosotros. Y dice, buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. ¿Cuando debieran qué? Dar fruto, pero no dan fruto. Los bombriles de la iglesia que no dan fruto. Y no lo muestran en su propio trato a los hermanitos. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Habla de estos que hacen todo este tipo de conductas, de lo que nos advierte Judas. 13, son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de ángeles. Miren la profecía de Enoc. Viendo al Señor viniendo con millares y millares de ¿qué? De ángeles. 15, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. 16, estos individuos son refunfuñadores. ¿Saben qué es un refunfuñador? Que reniega por todo, no se le puede decir nada, no sé. Eso es. ¿Ha tenido usted un hijo refunfuñador en la casa? Que lo manda a hacer algo y ¿por qué no mandan al otro? Vaya al mandado, ¿por qué no manda a fulanito? Eso es refunfuñar. Es rechazar toda instrucción y toda orden que da la autoridad. O en tu trabajo, tu jefe, alguien y nada te parece. Nada, no, es que no estoy de acuerdo. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Ese era uno de mis mayores defectos, entre muchos otros. Criticón. Y me juntaba con mi esposa y eso era peor. Si viste tal, o sea, se me ayudaba más todavía. Si viste tal, ¿cómo te parece? No, es que estamos pues. Y aún ahora, pues ahora ya no. Ahora, cuando de pronto alguien de nosotros incluso va a opinar algo que no es prudente, no es correcto, no es de buen nombre, el uno al otro le dice, amor, no podemos hablar así. Y es rico, por eso dice el Señor que la ayuda idónea está para eso, para que juntos, si cuando usted con otro hermanito y viene otro a criticar, antes no se junte a criticar. Dile, no, qué pesar, necesitamos amarle, necesitamos enseñarle, hay que tener cuidado de aquel que todavía no sabe, no ha aprendido. Usted le critica otra cosa y usted lo está criticando. Entonces, no podemos hacerlo de esa manera. Y dice, estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones. Lo que le provoque es una pasión, el arranque que le dio. Ay, no, es que me respondió tan mal. O muchas veces pasa hasta con las mujeres a veces, que usted las ve por ahí, si ve una que está como más arregladita que ella, y dice, ay, no me cae. Pues yo no sé por qué. Sí, o sea, es como
no me ha hecho nada, pero como estás más bonita, te odio. Sí, es algo así. No sé si les ha pasado, ¿cierto? O usted ve una muchacha, ve a otra con la misma blusa, ay, no me la vuelvo a poner. Y va y se esconde, ay, ve, yo me la cambio, una chaqueta. Y uno ve a otro hombre con ahí, parcero, venga, una foto, los gemelos, ¿cierto? Pero se ve eso, refunfuñando, criticando, dejándonos llevar por las pasiones. Esa pasión es eso, algo que te jala en tu carne y tú te dejas seducir por esa pasión de criticar, de juzgar, hablan con arrogancia y adulan a los demás solo para sacar ventaja. Ay, ¿cómo estás de lindo? ¿Cómo estás? Pero con otra intención de sacar un favor, de sacar algún tipo de beneficio y no con sinceridad. Versículo 17 y dice: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mire que él se refería ¿a quién? A su mismo hermano Jacobo, Santiago. Dice, recuerden, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles, porque él no era apóstol, no fue apóstol. Apóstol fueron esos 12, de ahí para adelante no hay más, porque si usted va a Apocalipsis, dicen los nombres de los apóstoles, no se van a acomodar los otros, porque dice que las bases de la Nueva Jerusalén tendrán los nombres de los 12 apóstoles. Fueron 12 y ya, no hay más. Si no estarían escritos en Apocalipsis, ¿cierto? Los 12 y otro poquito más que hay. Y dice, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. O sea que un burlador también es aquel que dentro de la iglesia hace que dos hermanitos se peleen, hace que dos hermanitos haya discordia, que siembran la duda, que siembran la maldad. Dice, se dejan llevar por sus propios, causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen ¿qué? El espíritu. ¿Quién los está controlando? La carne o el enemigo. Porque mientras nosotros como humanos aún estemos abrazando pecados que no soltamos, iniquidad, conductas, odios, venganzas, mentira, pecados de inmoralidad sexual, nosotros tenemos huéspedes en nuestro cuerpo, porque los demonios andan buscando cuerpos donde habitar. De ahí que Jesús, los demonios, cuando el endemoniado gadareno, ¿lo recuerdan? No me eches al abismo, déjame ir a los cerdos. Dijo, ve. ¿Por qué? Para mostrarnos que ellos buscan cuerpos donde habitar. Y a veces nosotros somos bien marranos, que les prestamos el cuerpo para que habite. Sí, es de verdad. Porque abrazamos pecados, y mientras tú abraces pecados y no renuncias y te arrepientas, puede que todavía renuncias y sigues con la lucha, pero al menos que te arrepientas y le pidas ayuda al Señor, sigues albergando. Entonces, ¿quién te puede hablar y quién te puede hacer? ¿El enemigo? ¿O el segundo enemigo, que es quién? Nuestra carne, porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Esa carne, cuando nos dejamos controlar, no por el espíritu, sino por nuestros propios instintos, nuestra carne. 20. Ustedes en cambio, queridos, mire cómo nos trata Judas de bien. Habló ya de todo el que hace lo malo, ¿cierto? Y ahora nos dicen, pero bueno, ustedes, New Life in Jesus, la iglesia del Señor allí detrás de las pantallas, ustedes no lo hacen así, ¿cierto que no? Bueno, cada quien revise en su corazón y diga, Señor, yo me estaba como en otra clasificación. Pero él dice, estos son, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse ¿en qué? Mire, eso es lo más importante. Mira, usted puede saberse todas las historias de la Biblia, se las puede saber de memoria, de pasta a pasta, pero si en su vida no hay amor, ¿Dios está en usted? No está, porque Dios es amor. Donde no hay amor, no está Dios. Y dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, edificándonos, apartándonos del mal. Dice, orando en el Espíritu Santo.
orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Ya la tenemos, estamos en ese camino, pero en ese momento, manteniéndonos en la fe, edificándonos, creciendo y cada vez apartándonos de cada conducta, por su infinita misericordia, Él nos va a regalar, ¿qué? La vida eterna, porque es gratis, no nos la merecemos. Es tan costosa que solo gratis se puede recibir. No hay cómo comprarla, no hay cómo tenerla, sino solamente gratuitamente. Y miren lo que dice el 22. Tengan compasión de los que dudan. Puede que algún hermanito tenga alguna duda parecidas a las de ahora. Tengan también misericordia, pero ojo, tengan compasión para no ir a juzgar de una y a matar, sino a ayudar. Y en el versículo 22 dice, tengan compasión de los otros que dudan, 22, a otros sálvenlos. ¿Cómo dice? ¿Cómo se salva una persona? Dándole el mensaje de la palabra, enseñándole cómo tiene que seguir a Jesús. Y dice, sálvenlos arrebatándolos del... ¿Por qué dice arrebatándolos? ¿Por qué dice sálvenlos? Porque ya sabemos que nacemos predeterminados ¿a qué? A condenación eterna y al fuego eterno por la caída de Adán y Eva. Pero solo Jesús, cuando extiende su mano y nosotros nos tomamos de Él, que acuerdan que son las dos manos, para poder que nos saque y soltar lo que hay en nuestras manos, es donde Él puede realmente sacarnos. Pero dice, sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero hay una advertencia. Pero tengan que, cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y pasa muchas veces, ay no, es que, no, espere que Él se case conmigo y yo lo convierto. Yo lo convierto en el martirio de toda la vida. No, y tristemente, la pasión te lleva a enamorarte, a fijarte en una persona, a obsesionarte que no, es que esa tiene que ser mi esposa, la mujer, el hombre de mi vida. Y resulta que no ama a Dios, no le importa a Dios, y se obsesionan de tal manera que dicen, no, es que yo lo voy a salvar. Es que la Biblia dice que si es mi esposo o mi esposa, se va a salvar por mi testimonio. Y fácilmente, ¿por qué no primero permites que se acerque a Dios, que ame a Dios? Porque si ama a Dios, te va a amar a ti, te va a respetar. Obviamente muchos entramos a la vida de Dios al revés. Yo lo entré así, nosotros lo entramos así. Una relación matrimonial como el mundo la enseñó, todo al revés, y nos tocó darnos muy duro, pero duro, para ir entendiendo, ir aprendiendo. Pero el orden de Dios, mira, Dios funciona es como esto, cuando va a unir a dos personas, aunque en estos tiempos dice el Señor que ya no es tiempo, pero cuando va a unir dos personas, imagínate una montaña de esta manera. Aquí está la mujer, acá está el hombre, y Dios tiene para unirlos aquí arriba, cuando cada uno va subiendo, va escalando, y llega un momento donde dice, están listos, y los presenta el uno al otro. Pero muchas veces nosotros siempre queremos echar travesía aquí, y nos unimos, no como Dios quería que lo hiciéramos. Y sufrimos las consecuencias. Y por eso dice Él, compadézcanse de lo demás, pero con cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Mira, tú puedes ayudar a alguien que necesita de Dios, que no ha podido encontrar, pero ten cuidado de aquellas conductas y de tal vez ir cayendo por tratar de salvar a alguien. Tienen que tener mucho cuidado. Dice, ayúdenlos, sí, pero tengan que cuidado. Una grande advertencia, debemos edificarnos en la fe, creciendo en el conocimiento. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios? Cada que vienes a la iglesia, cuando haces tu academia, ¿creces o no creces? Claro que creces en el conocimiento, en la profundidad de quién es Dios, de quién es Él, de cómo opera, y en su misericordia nos conceda esa vida eterna. Y vamos a terminar con Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 versículo 23, del 23 al 27. Y quiero que la leamos en TLA. Ya la había pasado, creo que sí, ¿cierto? TLA, desde el versículo 23, me gustó mucho cómo lo expresa. Desde el 23, miramos si sí la
la tenemos. TLA. Sí, versículo 23. Vamos a terminar con este versículo. Dice así. ¿Sí la tienes? Coloca el 23, listo. Vamos a poner cuidado, muchachos. Vinimos a leer, ¿qué? La palabra. Y recuerdo que dice la palabra que en las sinagogas la costumbre era reunirse el día sábado, ¿cierto? Que era el día de reposo para ellos. Para nosotros de cierta manera es lo mismo porque el domingo empezó a las 6. Estamos abriendo pues el día de descanso que normalmente usa con la palabra de Dios. Y ellos se reunían para leer las escrituras, leer los rollos. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Leer la escritura punto a punto y bien entendida. Y dice en el versículo 23, sigan ahí la lectura, dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí. Mire, ustedes y nosotros estamos ahí delante de Jesús. Y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. La versión NTV, ese versículo dice lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Es cada día que se toma esa cruz, pero se toma por amor. Yo te digo hoy, más si tú apenas estás como empezando, no, eso no es lo que han enseñado, eso es reglas, no puedes hacer, no toques, no hagas, no, es que empieces a amar a Dios, a conocerlo, y conforme a ese amor y a ese conocimiento, empieces a dar pasos, porque Dios te va a exigir de acuerdo a lo que vas aprendiendo. Cada cosa que aprendas nueva, entienda, no se puede mentir, bueno, Señor, no voy a mentir. Y así duele y te tengas que poner coloradito a veces para decir la verdad porque la embarraste, hay que decir la verdad. Tampoco el hecho de que a veces lo vamos al extremo, no, es que yo soy tan sincero que yo no le cargo agua en la boca a nadie y le digo todas las verdades. No, tampoco, porque el amor tiene que primar, el amor tiene que estar ahí delante primeramente. Y dice, volviendo ahí a ese mismo versículo, Jesús también les dijo a sus discípulos, 23, después le dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse ¿de qué? De hacer lo que quiera. Es que yo quiero, no, ¿quieres ser el discípulo de Jesús? De verdad, olvídate de hacer lo que tú quieres, empieza a aprender a hacer lo que yo quiero, lo que Jesús quiere. Tiene que estar siempre dispuesto ¿a qué? A morir y a hacer lo que yo mando. Ahora, no, sí, yo me paro en la mitad de la calle, es que yo estoy dispuesto a morir. No es ese morir. Voy a limpiar las ventanas de mi cuarto piso por fuera. No, tampoco. Voy a parar en el murito estoy dispuesto a morir. No. Sí, así murió más o menos. Entonces, debemos estar dispuestos ¿a qué? A morir. ¿Pero a morir a qué? A nosotros mismos, a nuestros propios anhelos y deseos, a nuestras propias pasiones. Versículo 24: si alguno piensa, ojo con esto, mira cómo lo dice tan tremendo ahí. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme a mí, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Así es de para arriba, sí, es así de para arriba. Mira, es que nosotros no podemos luchar solo por llegar al cielo, tenemos que luchar por los galardones. Ahora nos cuesta mucho porque esta carne nos jala y quiere que hagamos lo malo, pero cuando logremos ese punto de recibir por misericordia esa vida eterna, qué maravilla, cuando no haya ningún obstáculo y haya valido la pena luchar por esas coronas de gloria, esos niveles de autoridad, esas ciudades que Dios nos va a encargar, como lo dice su palabra. Siervo fiel, has sido fiel, sobre tantas ciudades te pondré. A muchos por aquí les gusta la política, ¿cierto? Qué rico estar, pero en la política, cuando Dios Jesús venga a gobernar con su pueblo y seamos nosotros esas cabezas de autoridad por la fidelidad que hemos tenido en Él. Así como, no como Tomás, no veo, no creo, no, hay que creer y obedecer. Entonces, volviendo ahí, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme a mí, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme
y elija morir por mí, ese se salvará. 25, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo, si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. 26, si alguno se avergüenza de mí, dice Jesús, y de mis enseñanzas, ay, yo nunca me avergüenzo de las enseñanzas de Dios. ¿Cuántas veces una jovencita le han criticado? ¿Y es que eres virgen aún? Ay, no. Y hasta mienten porque les da pena que la gente sepa que se han guardado. Eso es lo que Dios quiere. Porque dice, si alguno se avergüenza de mí, de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vean el reino de Dios. Le decía a sus discípulos, pero no era porque iban a estar vivos hasta este tiempo, sino porque ellos iban a evidenciar. Y si usted mira más adelante de este pasaje, versículo de este capítulo 9, venía la transfiguración de Cristo, venían milagros, gente, ciegos viendo, cojos caminando, sordos que oían. Decía, muchos de ustedes van a ver el reino de los cielos, porque Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos pudieron evidenciar el reino de los cielos ejerciendo poder en la tierra. Dijo, muchos de ustedes lo verán antes de conocer, ¿qué? La muerte. Pues la muerte, esta primera, porque luego viene el nuevo nacimiento, ¿cierto? Dice que el que muere, el que nace 2 veces, muere ¿qué? Una sola vez y le toca, si no la transformación. Pero el que no nace 2 veces, ¿muere cuántas veces? 2 veces. Ahí para que se metan a la academia, los que no se han metido y vayan conociendo. Mis amados, este era el tema, esa segunda parte de que debemos cuidar una salvación. No descuides tan grande salvación. ¿Aprendimos algo? Ok, entonces no hay cuentos de que la gracia sea una licencia para pecar. Cuando escuches eso, enseña. Si no entienden, retírate, porque la palabra tampoco es para contender, pero ya sabes dónde no te dejas contaminar, no te dejas acercar, porque si no te cuidas, te sacan del camino. ¿Ok? Vamos a orar. Dálame pianito si tienes ahí. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque has dejado a través de tus amados, Señor, profetas, tus hijos, consignando esas letras y esas palabras de exhortación, de advertencia para nosotros en este tiempo, Señor. Padre, tú mismo nos has enseñado que no descuidemos una salvación tan grande. Esta salvación que nos has dado, que nos has permitido tener el privilegio de recibirla si seguimos atentamente tus instrucciones, Señor. Y dile, Señor, apenas tal vez estoy empezando, pero quiero agradarte, quiero conocerte mejor y quiero obedecer cada cosa que tú me vayas enseñando y vaya aprendiendo a través de tu palabra. Pero yo te pido que siembres esta palabra en cada uno de tus pequeños, que enciendas esas alarmas en sus corazones cuando se enfrenten a situaciones que quieran contaminarlos de rebeldía, de inmoralidad, de avaricia de este mundo. Porque tú bien claro lo has dicho, Señor. Si amamos más esta vida que seguirte a ti, la perderemos. Pero el que pierda su vida por amor a ti, realmente la va a ganar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te pedimos, Señor, que esa palabra dé fruto en nuestro corazón. Llévanos a nuestros hogares, Señor, a nuestros lugares de descanso. Permítenos cada día seguirte a ti, honrarte a ti, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y ser edificados cada día en la fe que nos lleva, Señor, a habitar en tu presencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.